Bueno, la verdad que lo más importante en la ciencia es, como dice, enfrentar los problemas. La ciencia está en confiar en las propias capacidades. Desde muy chica mi padre era muy amante de la naturaleza. Nosotros en Punta Arenas siempre íbamos mucho a terreno y desarrollando la capacidad de observación y de hacerse preguntas y siempre me interesó esa parte. Bueno, la verdad de las cosas es que no puedo decir nada respecto de la estadística. La estadística dice números, porcentajes y situaciones. Otra cosa es la experiencia personal. Yo nunca tuve problemas de ningún tipo. Mis cursos siempre fueron miti-miti. El que tenía más capacidad simplemente hacía sus tareas y yo personalmente no tengo ningún registro personal, ni siquiera estuve ahora conversando incluso con compañeras, ex compañeros de curso, qué sienten ellos en su vida laboral o en su vida de profesional. No sé si es una historia más moderna, pero mi experiencia personal no tengo ninguna registro de haber tenido problemas en ese sentido. Bueno, como decía anteriormente, con los vegetales siempre he tenido un acercamiento muy grande y he pasado por distintos tipos de investigaciones. Porque bueno, siempre yo he tenido, a propósito, he unido la docencia con la investigación y por supuesto entonces con la divulgación de los resultados de aquello. Entonces, primero hice un trabajo muy interesante sobre el contenido de las bolsitas que acompañan a las momias, para estudiar entonces qué era la parte vegetal de su contenido. Y de ahí surgieron una serie de derivados, como por ejemplo estudiar las maderas, de restos de madera, como aparece en esta publicación. Estudios histológicos de la madera, pero a su vez también siempre interesada en continuar con la flora nativa. Entonces también hicimos un trabajo interesante en la desembocadura del río Utah, que está también en este libro tan interesante que es La cultura chinchorro. Y ahí entonces ya aparece identificado vegetación que nosotros identificamos en ese tiempo. Yo trabajé con la arqueóloga Magdalena García. Y bueno, llegó el momento en que tenía que partir a hacer mi posgrado y me fui a la Universidad de Chile, a Santiago, a la Facultad de Ciencias, y ahí con la doctora Mary Calin trabajé entonces lo que ha sido parte interesante de mi trabajo, que es la fenología de las plantas, nativas por supuesto, de precordillera y altiplano. Eso significa en qué épocas del año las plantas florecen o fructifican, cuándo aparecen las yemas florales, en fin. Y eso fue lo que derivó en mi trabajo, en otro trabajo muy interesante que fue publicado en la American Journal of Botany, y es sobre la estructura del nectario y del néctar, que fue entonces mi trabajo de tesis, donde se estudia entonces cuáles son las recompensas energéticas que tiene una planta para atraer a sus polinizadores. Trabajando entonces con microscopía electrónica de barrido, con microscopía electrónica propiamente tal, y también en terreno para ver entonces los polinizadores que llegan a las plantas. Y eso entonces siempre derivándolo posteriormente a la docencia. Lo más gratificante de mi trabajo es lo que estoy haciendo actualmente. Siempre lo que invento en este momento hacer es lo que más me gratifica. Mira, por una parte, el hecho de trabajar con plantas nativas me permitió acercarme a las escuelas rurales. Bueno, creo que
Yo creo que la carrera más interesante es la carrera de biología, porque es tan amplia la formación, es tan amplia todos las formas como se aborda, sumado a que no hay cero problema de conseguir trabajo. Hay una déficit enorme de profesores, entonces creo que en este momento es una carrera tremendamente interesante y que abre muchas posibilidades de desarrollo a quien se dedique al estudio de la biología.